Buenos días, mi nombre es Luis Atará y vamos a hablar sobre el carburo de silicio. Este está compuesto por silicio y carbono. El silicio tiene 14 electrones, 14 protones y 14 neutrones, mientras que el carbono tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Esto le da al compuesto en total un número de 20 electrones, 20 protones y 20 neutrones. La masa atómica del silicio es de 28.095, mientras que la del carbono es de 12.01, dándole al compuesto una masa molar total de 40.09 gramos por mol. El número atómico del silicio es 14, mientras que el número atómico del carbono es 6 y ambos tienen 4 electrones de valencia. En esta gráfica podemos observar la estructura de Lewis del compuesto. Como podemos ver, el silicio y el carbono en la estructura comparten 3 átomos cada uno, generando 3 enlaces y dejan un átomo libre en cada elemento para enlazarse con otras estructuras atómicas del mismo tipo. El compuesto en total tiene 4 pares de electrones. Estos 4 pares son 3 pares enlazantes y un par libre. La geometría molecular es tetraédrica. Esto significa que cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de carbono y viceversa. Lo que hacen es que se unen en básicamente 4 estructuras compuestas cada una por una unión de átomo y silicio y se asocian entre sí formando un tetraedro. El tipo de enlace es covalente. Aquí podemos ver cómo es la distribución gráfica. Hay que aclarar que cada uno de estos átomos a su vez está unido con otros 3 átomos. Todos los átomos de este compuesto se unen con 4, teniendo así la estructura tetraédrica cristalina. El compuesto que tenemos es un compuesto semiconductor. ¿Qué es un compuesto semiconductor? Es un compuesto que en ocasiones se comporta como un conductor y en ocasiones se comporta como un aislante. Este comportamiento depende de las características del medio en el que se encuentre, ya sea temperatura o cantidad de luz que le influya. Esto varía dependiendo del compuesto. Sin embargo, hay que aclarar que los elementos más comunes, como en su uso de semiconductor, son el germanio, el silicio y el carbono. Como podemos ver, nuestro compuesto está formado por 2 de los 3 semiconductores más comunes. Esto de por sí ya nos da una pista de que el enlace pues, va a ser semiconductor. Los semiconductores también suelen ser tetravalentes, o sea que tienen 4 electrones de valencia en su última capa. Este es el caso con los 2 elementos que tenemos. Suelen ser también compuestos cristalinos. El carburo de silicio tiene una particularidad y es que es polimórfico. Tiene varias formas, 3 formas, todas son cristalinas sin embargo. Esto lo que cambia es la forma del cristal resultante, pero en todas las formas de este compuesto es cristalino, lo cual es otra característica usual en los semiconductores. Los semiconductores además suelen estar formados por asociaciones entre los grupos 12 y 16, los grupos 14 y 16 o entre elementos del grupo 14, como es el caso del silicio y el carbono. Además, estos elementos suelen ser de semiconductores porque en temperatura normal la estructura es muy estable. Al tener una estructura tetraédrica, los lazos son muy fuertes a temperatura normal. Todos los electrones están enlazados, por lo cual no transmiten corriente fácilmente. Pero cuando se aplica temperatura al carburo de silicio, los enlaces empiezan a fallar. Esto libera electrones y al ser un compuesto que se enlaza fácilmente con sí mismo, genera prácticamente una malla en la cual por las bandas de valencia viajan fácilmente los electrones. Los usos industriales de este compuesto son muy variados. Al ser un elemento cristalino, es un elemento muy duro. De hecho, en la escala de dureza él puntúa 9, que es un puntaje muy cercano al del diamante. Por esto es usado como un elemento abrasivo y de corte en elementos tales como lijas, brocas y discos de corte o de pulir en herramientas industriales. Además, al ser un material cerámico cristalino, resiste bastante energía cinética. Por esto, es usado en los chalecos antibalas para detener proyectiles.
También por su comportamiento cerámico es muy usado como disco de freno en vehículos de alta gama tales como Porsche o Ferrari. Esto es ya que puede absorber bastante energía y tiene una dureza muy elevada, lo que hace que tenga un tiempo de vida bastante largo. Además, gracias a su comportamiento como semiconductor, también es usado en electrónica, en elementos como diodos, en este caso los diodos LEDs es lo más común, las resistencias, ya que al ser un elemento semiconductor puede variar su resistividad, y como radios. ¿Por qué como radios? Porque al ser un cristal está sujeto a los efectos piezoeléctricos y puede recibir o emitir ondas dependiendo de la estructura que estemos manejando. Recordemos que este es un material polimórfico y tiene 3 tipos de cristales en los que se presenta. También es usado en la pirometría. En esto toman una hebra delgada de este material, la calientan y dependiendo del tipo y la frecuencia de luz que él emita, pueden saber a qué temperatura se encontraba el material originalmente. Esto es muy útil para detectar pues temperaturas en elementos donde un termómetro no es factible. También al ser un cristal es un elemento pues muy atractivo físicamente, por lo cual también es usado en joyería como joya para collares, para aretes y demás elementos. También es usado como un sustrato en la producción del grafeno, ya que uno de sus elementos es el carbono, puede ser la base en la cual hacen que el grafeno, que es uno de los materiales más revolucionarios actualmente, crezca y se desarrolle sobre él. Además, por su comportamiento como semiconductor también genera algo que es muy útil en la física cuántica, y es que cuando tenemos un cristal de grafeno, él tiene algunos centros de color, y cuando excitan el cristal es muy usual que estos centros de color emitan un solo fotón, y esto es muy útil pues para algunos experimentos cuánticos. Por eso también es muy usado en esta área de la ciencia.